Es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este programa. Hoy también nos acompaña nuestro experto en finanzas, Israel Abreu. Olga Almanzar es nuestra productora, es parte también de la conducción del espacio. Gabriel Dávila es quien maneja los controles, Michael se encarga de los videos y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. Estamos también en la internet en la página web www.rumba985fm.com y además estamos en YouTube, en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Hoy es martes 14 de junio, como siempre estamos contentos y agradecidos de contar con el placer de su sintonía. Esperamos que estén muy bien. Y saludos a ustedes y saludos a los compañeros. ¿Cómo se encuentran en la tarde de este martes? Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leila, es un placer verte. Buenas tardes a todos. Habíamos perdido ese privilegio. Ah, Hoy es un día, un aniversario de la un... Olga, hola Israel también, que andan por ahí. Sí. Buenas, Hola Leila, hola Olga, hola don Miguel, a su hola a orden como todos, siempre. hola, qué placer tenerte por aquí un martes, Israel. Mira, hoy es aniversario. Yo sé un privilegio para ustedes. Hoy es martes, que es un de fecha aniversario de una gesta que ha pasado en la historia contemporánea dominicana como una de las fechas más importantes. Ese día, en 1959, perdón, un grupo de dominicanos y de otras nacionalidades, venezolanos, costarricenses, cubanos, y no recuerdo de quién otro, incluso de americanos, abordaron un avión en Cuba y aterrizaron en el aeródromo de Constanza con el propósito de iniciar un movimiento de guerrillas para derrocar la tiranía de Trujillo. Ese movimiento iba acompañado de otra expedición que venía por barco en una lancha, en dos lanchas que desembarcaron bajo un fuego intenso de la Marina y de la aviación dominicana en las playas de Estero Hondo y de Maimón. Naturalmente, en pocos días, dada la superioridad numérica del ejército de Trujillo, esa expedición o esas dos expediciones que tuvieron la diferencia de 6 días, porque el problema fue que cuando llegaron los expedicionarios por Constanza, todavía no habían llegado a las playas dominicanas por el norte del territorio nacional los expedicionarios que venían por la vía marítima. Y eso permitió a Trujillo concentrar toda su fuerza sobre los guerrilleros que vinieron por avión y evidentemente, como cabía esperar, la expedición fue un fracaso desde el punto de vista militar. Y digo un fracaso desde el punto de vista militar porque esa expedición, a pesar de que no alcanzó su objetivo, sí pudo lograr crear una conciencia nacional y abrirle los ojos a mucha gente y proyectar en el exterior lo que realmente estaba pasando aquí en la República Dominicana. Y tal fue el efecto contra la tiranía que 2 años después Trujillo cayó abatido en una emboscada fraguada por antiguos colaboradores mientras se dirigía solo en compañía de su chofer hacia una finca de su propiedad en la provincia de San Cristóbal, donde había nacido en 1891. De manera pues que este es un día memorable en la historia reciente de la República Dominicana, es un hito en la lucha por la libertad y la democracia del pueblo dominicano. Y cada año, aunque cada año con una menor intensidad y con un menor entusiasmo que se va apagando con el tiempo, el pueblo dominicano le rinde tributo a esa gente que vino y ofrendó su vida por el pueblo dominicano, por la libertad del pueblo dominicano. Solamente hubo muy pocos sobrevivientes y las historias de la tortura y del tormento a que fueron sometidos las personas que no lograron morir, afortunadamente, en las montañas dominicanas, en la Sergástula trujillista, esas son, no, podrían escribirse novelas de terror por las cosas que fueron sometidas a esas personas, todo el escarnio, y dicen que incluso las torturas que se conocían en la China milenaria, en las ergástulas del terror comunista en la Unión Soviética, e incluso en otros países,
no alcanzaron nunca la intensidad y la crueldad que alcanzaron las torturas de esa gente y los que después vinieron y corrieron la misma suerte por acusados de conspiración. Y para que ustedes tengan una idea, decían que a esa gente lo golpeaban con látigos en las espaldas y luego que abrían heridas en las espaldas de esa gente, le echaban alcohol a esas espaldas. Imagínense ustedes lo que eso significa. Y la tortura Mira, eléctrica Miguel, en los tú genitales sabes y todo eso. Perdón, Leila. que yo creo que en esa expedición, no todo el que jugó un rol estelar vino. ¿A qué me refiero con eso? Es obvio que nosotros les rendimos tributo principalmente y bien merecido, cada año a los que perdieron su vida y son los que más tributo merecen porque sacrificaron su vida por una causa y por el país, lógicamente. Pero la expedición requería, además de un tema logístico, o sea, un brazo organizativo, logístico, ideológico, que estaba fuera organizando la expedición y no todo el que organizó la expedición efectivamente vino al país por diferentes razones, no todo el que la organizó pudo venir, también necesitaba un brazo financiero, porque la expedición costaba dinero. Sí, La expedición costaba dinero. Entonces hubo mucha gente que participó en esa parte y fueron brazos financieros de la expedición y por ende jugaron un rol estelar en ello y no vinieron a la expedición, pero fueron imprescindibles para ellos. Bueno, Y a ellos no se les rinde tributo. Y quizá una gran parte de ellos desde Venezuela, una gran parte de ellos exiliados en Venezuela. Yo sé que este comentario lo estoy haciendo con un poco de subjetividad, y de emociones personales, porque uno de ellos tenía un vínculo directo conmigo, sí, porque era mi abuelo. Pero, y la razón personal por la que él no podía venir era porque él pesaba 500 libras y tenía diabetes. No, y le le da. Hubo muchos otros que no tenían 500 libras, pero no tenían condiciones físicas para resistir las exigencias de una lucha de esa naturaleza. Mira, claro, él era Luis Aquiles Mejía, el hijo de Luis F. Mejía, que fue el que escribió de Lilija Trujillo, pero él no era el único. O sea, yo tengo ese motivo personal, pero él no era el único. Había un apellido Rodríguez, que era un hacendado dominicano que vivía en el exterior, que dio mucho dinero, vivía en Cuba y vivía también en Venezuela. Pero déjame contarte algo. En esa expedición vino Juan de Dios Ventura y Simón, vino como copiloto. Yo narro lo que pasó ahí en mi libro Trujillo y los Héroes de Junio, que es un libro muy premiado. Él vino y él propuso incluso, se le permitió venir, porque aunque mucha gente en el exilio tenía dudas sobre la lealtad de él a la causa antitrujillista y creían que era un infiltrado, como hizo después Trujillo falsamente hacer creer. ¿Entiendes? Y él propuso, y entonces se le permitió que viniera. Y él abordó eso apenas 1 o 2 semanas o 3 semanas después de haber desertado, que se fue de un avión vampiro y llegó a Puerto Rico como parte y se escapó y dejó a sus hijos y a doña Yolanda, que después fue la esposa de Leandro Guzmán. Sí. Y él vino y se le aceptó venir porque como piloto él conocía muy bien el territorio dominicano y él propuso en el avión, según testimonios que han sido confirmados, que el desembarco no se hiciera en Constanza. Primero era en San Juan, pero hubo dificultades aparentemente climáticas que impidieron eso. Entonces fueron y en lo que daban vuelta y decidían qué hacer, él propuso que desembarcaran en San Isidro. Y él decía que eso era muy importante porque podían tomar por sorpresa a la base aérea en vista de que era un domingo y usualmente, según su historial y su conocimiento, en los domingos eran prácticamente, la base estaba abandonada y toda la gente estaba en licencia, estaba en sus hogares y prácticamente había muy pocos oficiales de servicio ese día. Y la gente que hubiera podido, por ejemplo, encarar o enfrentar a los expedicionarios, no iban a estar en condiciones físicas de hacerlo o en ese momento. Entonces,
Él, claro, él entendía que eso no era suficiente, pero que el efecto sorpresa que eso que iba a causar, iba a tener un efecto psicológico tan grande en la dictadura, que iba a ser de hecho una victoria militar, ¿entiendes? Pero no se dio. Recelaron de eso, creían que podía ser una trampa y desembarcaron aterrizaron en Constanza, y de ahí todo el mundo sabe lo que pasó. Los que vinieron por mar arribaron a las playas dominicanas 6 días después, el 20 de junio, y naturalmente estaban en pésimas condiciones. Habían vomitado, se estaban deshidratados, la mayoría le había faltado el combustible y tuvieron que venir un bote o un barco de la Marina cubana y reyentarlo de combustible y toda esa cosa. Y cuando llegaron a la playa, le estaban esperando a la Marina y la Fuerza Aérea Dominicana, y hicieron de ellos trizas, evidentemente. Ustedes saben que a mí lo que me llama la atención de esta fecha histórica tan importante para nosotros los dominicanos es que uno se pone a revisar, en el caso mío me puse a revisar, la edad promedio de todas estas personas, estos miembros de este movimiento 14 de junio y de la expedición, y eran personas sumamente jóvenes. Uno analiza cómo era que ese grupo de jóvenes, que eran personas que muy pocos entre ellos excedían la edad de 40 años, y uno revisa históricamente incluso los casos de Luperón, del Duarte, Sánchez y Mella, que cuando habían comenzado con este tipo de empresa independentista, eran personas muy jóvenes, y uno analiza y hace una especie de paralelo entre cuáles son las expectativas de una gran parte de la población joven del país. Cuando nosotros revisamos cuáles son los principales problemas que nos aquejan y vemos cuáles son las personas que se involucran, uno ve con muy poca frecuencia gente joven, y es imperante resaltar cómo en ese tiempo, ante esas luchas tan importantes y tan profundas, quienes daban la cara, quienes encabezaban la mayoría de movimientos que buscaban pues llevarle la contraria a un gobierno opresor, eran precisamente los jóvenes. Porque los tiempos eran distintos y no había lo que hoy tienen los jóvenes. Duarte, que nació en 1813, Duarte, cuando se declara la independencia, de los miembros de la Trinitaria que él fundó, era el más viejo, o uno de los más viejos, y tenía apenas 31 años. Así es. Y incluso había fundado la Trinitaria muchos años antes, cuando tenía 26 o 27 años, no recuerdo exactamente la fecha. Era una juventud relativa, Miguel, porque también, y Olga, la expectativa de vida era mucho más baja que la de ahora. Claro, o sea, y la años era la mitad de la vida, ¿verdad? En relación con la expectativa de vida en esa época. Sí, pero en términos de madurez, el elemento de la edad sigue siendo determinante. Es importante ver, y creo que bastante resaltable, que en relación al tema de madurez que puede tener una persona o conciencia de su lugar en la historia, muchos de ellos que tenían esta edad tenían muy muy claro cuál era su punto en la historia y el papel que representaban. Pero uno de los más grandes guerreros de todos los tiempos fue Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó prácticamente medio mundo, el mundo conocido. Entonces, y Alejandro Magno, cuando muere, tiene 30 años, 31, 32 años. La batalla más importante que le puso fin, una batalla que fue un sitio de varios meses, que le puso fin al imperio occidental romano en la cosa de Constantinopla, fue un sultán islámico, Mehmed II, que tenía 20 y pico de años, 22 años. Y ese tipo fue que encabezó uno de los imperios más poderosos desde el punto de vista militar de todos los tiempos, que el Imperio Otomano. Ahí comenzó el Imperio Otomano, que duró 500, yo no sé cuántos años. Yo me quiero quedar con esa parte. Yo quisiera como que, aunque cada año nosotros honramos y recordamos, se hacen diversas actividades en el país para recordar y honrar merecidamente a estos héroes, quiero quedarme con esa imagen, quiero quedarme con ese enfoque, que si hay gente joven que está escuchando, que hagan conciencia de que tienen también un espacio dentro de los procesos políticos y sociales que se dan en este momento y que hace falta también. Mira, a la guerra se va por dos razones. Cuando voluntariamente... el TikTok. No, sí. se va por dos razones. Se va por obligación, si eres militar y te ordenan, y se va también, y este tipo de guerra,
que es la guerra de liberación de un país, se va voluntariamente. Y normalmente queda demostrado que casi la totalidad de aquellos que van voluntariamente a eso van conscientes de que van a la muerte. Y que, Don Miguel, si me permite, sus oportunidades de supervivencia, de sobrevivir a la acción, son mínimas. De manera pues que yo creo que esa gente tiene, es un heroísmo realmente, porque ofrendar la vida por una causa es algo que se ve muy poco ya en la vida. ¿Entiendes? Por eso es que la guerra, por eso es que mucha gente no se entiende que cómo es posible que los rusos, y excúsenme que yo lleve tan lejos y traspase el tema a otro sitio, cómo los rusos que tienen por cada tanque y por cada avión que tienen los ucranianos tienen 10 y 15, y por cada soldado que hay en Ucrania ellos tienen 10 o 12 o 15. Esa guerra no ha llegado más lejos y no ha sido vencido. ¿Por qué? Porque los rusos han ido ahí a pelear por algo que no saben y los ucranianos están peleando por su propia vida y por su territorio. Eso es lo que ha pasado, eso fue el resultado, eso explica la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam lo explica de eso, que no llegó un momento dado, y no solamente en la guerra de Vietnam los vietnamitas vencieron al ejército de los Estados Unidos, sino también que vencieron a uno de los ejércitos anteriores más grandes de toda la historia, que era el ejército y la Legión Francesa, contra el que lucharon. Y cuando los americanos entraron ahí después de 1954 fue porque los franceses se retiraron y los americanos cometieron el error de meterse y suplantar a los franceses. Y la derrota de los americanos fue todavía más deshonrosa que la de los franceses. Y hay una carga conocida, la carga de Dien Bien Phu, y volvió loco a los franceses, porque comenzaron los vietnamitas, esa carga, comenzaron a matar, y terminaron cuando se le acabaron las municiones a los franceses, porque ya no tenían cómo matar a más vietnamitas y chinos, ¿entiendes? Entonces, ese es el caso, esa gente estaban defendiendo un territorio, volvieron locos. Los que sobrevivieron, los franceses que sobrevivieron en esa guerra, en esa batalla, quedaron desquiciados mentalmente, porque la gente iba para que lo mataran. Y algo similar se dio en una menor dimensión, y que se narra en la película, lo narra primero Dominico Lapierre y Larry Collins en su libro Esta noche la libertad, que narra no solamente la biografía de Gandhi, sino también la partición de la India, entre India y Pakistán, lo que dio lugar a Pakistán, es decir, los musulmanes prefirieron tener su propio estado. Cuando Gandhi planteó la lucha de la resistencia pacífica, que cuando ellos hicieron, porque había una de las cosas que tenían el dominio británico ahí, se basaba en el dominio del control de las importaciones y el control de la economía. Y una de las cosas era la sal. Y Mahatma Gandhi le convenció a su pueblo que ellos no tenían por qué pagar los impuestos a la sal cuando ellos podían sacar la sal del mar. Y cuando fueron ahí, ellos se entregaron y fueron el ejército. Y ellos se iban y se ponían así para que lo golpearan. Y la televisión y el cine inglés y la radio inglesa y la prensa inglesa se dio cuenta, cuando vio esas escenas, se dio cuenta que la India ya de hecho, moralmente, había vencido a Inglaterra. Israel. Muy bien, don Miguel. Yo quiero en el día de hoy hablar un poco, como siempre, de la economía dominicana, y me voy a referir de manera específica al caso de la importancia de la inversión pública. Don Miguel, ¿qué le parece? ¿Me permite? Sí, cómo no. Es tu tiempo. Bien. Hemos acordado que cada quien tiene un tiempo para tratar su tema. Trátalo. Yo traté el mío, quizás me cedí en tiempo. Porque Leila se incorporó al tema. Sí, 22 minutos. Y lo reforzó. 22 minutos. ¿Cuánto? En 22. Pero está bien, el hecho es un programa dinámico, que como que 22 minutos hablamos todo. Mira, Israel, sinvergüenza, tú eres un sinvergüenza. Miren, señores, el hecho es... Pero tenía mucho tiempo sin verme, siéntete bien, me está viendo. Sí, qué bien, me encanta. Miren, señores, la inversión pública es fundamental para una economía. En este orden quise
para que haya dinamismo en todo el proceso económico de un país. Te estamos perdiendo, Israel. El hecho es que lamentablemente ¿me escuchas ahí? Sí, te escucho bien, pero se va muy débil, llega. Activa tu paquetito, Israel. Y ahí, ¿me escuchas mejor? Mucho mejor. Ok, el hecho es, Olga y don Miguel, que el gasto de inversión o la inversión pública es sumamente fundamental para una economía y sobre todo para una economía como la nuestra. El hecho es que según las publicaciones de la Dirección General de Presupuesto, lamentablemente República Dominicana solamente ejecutó el 51% del presupuesto previsto para gastos de inversión. Para que ustedes tengan una idea, si República Dominicana iba a gastar en inversión pública durante todo el año alrededor de 200,000 millones de pesos y debió ejecutar 50,000 millones durante el primer trimestre del año, solamente ejecutó alrededor de 24,000, lo que es directamente proporcional a la situación que en sentido general vive República Dominicana. Lo importante de todo esto sería escuchar a las mismas autoridades justificar por qué no se ejecutó el otro, ese 51% del presupuesto que se debió haber ejecutado durante el primer trimestre del año, si fue quizá por un asunto de flujo de caja, si fue por ineficiencia administrativa, que ya hemos tenido esa experiencia, o porque en alguna medida se han ralentizado los procesos. Parece que se fue la señal. Sí, estamos perdiéndote, Israel. Funcionarios públicos es que entiendan la importancia del gasto de inversión y que lógicamente debemos por todos los medios y sobre todo en el caso que tenemos en donde las recaudaciones han sido muy eficientes, inclusive hemos superado la meta, el por qué no se ha ejecutado esta del presupuesto en función de la importancia que tiene. Pero déjame aclarar un asunto, que tú nos aclares un asunto. Yo tengo entendido que a pesar de que el gasto de inversión no se ha llevado al ritmo que establece la ley del presupuesto, como tú bien dices, sin embargo, ha habido un aumento en el gasto público. Creo que alrededor de un 5 o un 6%, según leí. Israel está frisado. Sí, bueno. Mira, en lo que Israel vuelve, Miguel, yo quiero preguntar si alguno de ustedes, si no ustedes, alguien de la emisora, pudo ir ayer a la rueda de prensa de la barra de la defensa de Jean Alain. Y si, Olga, si alguien puede chequear si ya terminó el juicio, la apelación de la decisión está en este momento, de la decisión del juzgado de instrucción que lo mantuvo en prisión porque la barra de la defensa alega que lo mantienen de manera irregular en prisión porque el miércoles pasado venció el plazo para presentar acusación por parte del Ministerio Público, no lo han presentado. Entonces ellos apelaron la decisión y el juicio era ahora, en la tarde. Cuando yo entré ahorita, todavía no había terminado. Cuando entré justo antes de conectarme. Entonces no sé ahora mismo cuál es la situación porque estoy conectada. Entonces si alguien puede, no sé, allá, Gabriel, quizá, Michael, chequear. Bueno, yo tengo entendido que el Ministerio Público intenta o tiene la intención de mantenerlo, pero el juez que tiene que decidir en prisión. Y yo creo que eso revela que realmente detrás del caso, más que un deseo de hacer realmente justicia, están haciendo algo que va a tener un efecto posterior muy malo. Uno va a sentar unos precedentes terribles en el ámbito de la justicia, ¿no? Y del Ministerio Público, porque una van de cal y otra van de, como dice, una van de cal y otra de arena. Bueno, y posiblemente si hay un cambio de administración o un cambio de cosas, podemos repetir esta experiencia penosa, que lo que hará
en resumen, será retrasar todos los esfuerzos y todos los avances que hemos podido lograr con todas estas reformas que se han intentado en el mejoramiento de la justicia. Yo creo que nadie está pidiendo que lo absuelvan, porque eso lo tendrá que decidir un juez, pero por lo menos respeten lo que los abogados llaman el debido proceso. Y Mire, ayer pasó algo muy interesante, que es un elemento nuevo en este proceso, que la gente debe recordar que esto es preliminar. O sea, no estamos en juicio de fondo. Esto no es un tema de saber si él es culpable o inocente, esto es preliminar. No obstante, el tiempo que él tiene en la cárcel parecería una condena, pero en realidad es una medida de coerción, ¿verdad? Pero ayer hubo un elemento muy, muy importante en este. Sí, los abogados dicen que existe una auditoría que indica que no hubo malversación de fondos ni sobrevaluación en la construcción de la cárcel La Nueva Victoria. Dicen que el anfitrión finalizó mi sesión, pero ya volví. No, ya fue volví. porque te fuiste, saliste sí, del aire momentáneamente. Sí. El elemento que decía es que la Cámara de Cuentas ya entregó al Ministerio Público y a la barra de la defensa, o sea, a los abogados de Jean Alain, la auditoría respecto a la cárcel Las Parras o La Nueva Victoria, respecto a los costos, si hubo o no hubo sobrevaluación, etcétera, etcétera. O sea, la auditoría, la esperada auditoría, que es imprescindible, es imprescindible. Entonces, ¿qué sucede con esto? No se puede todavía dar a conocer al público. Es decir, yo no estoy supuesta a saberlo de manera oficial, ustedes no están supuestas a saber los detalles de manera oficial, porque se supone que está en una fase secreta de réplica y contrarréplica. Eso es lo legal y yo no puedo referirme a ella porque yo soy abogada. Y hay que respetar el debido proceso, por lo menos lo que creemos en eso, y respetar la fase secreta de réplica y contrarréplica. De todas formas, los abogados de la barra de la defensa sí indicaron en términos generales, sin entrar en detalle porque no pueden, no deben, que no hubo sobrevaluación. Eso es lo que ellos dicen. Claro, nosotros no podemos ni dar aquiescencia ni tampoco rechazarlo, simplemente informar que ellos dicen eso. De ser así, sería un punto importante a favor del caso de Jean Alain, porque si fuera así, desestimaría una parte de sus acusaciones. Claro, sabemos que en el expediente esa es la acusación más importante, no la única, no es la única, le hacen muchas imputaciones, es la más importante. Y el corolario lógico sería, o sea, esto ayuda a Jean Alain desde el punto de vista legal, y el corolario lógico sería desde el punto de vista mediático, en favor de todas esas empresas que participaron en la construcción de la cárcel de Nueva Victoria, que le ha caído también un arsenal mediático contra ellas, sobre todo contra la de Lisandro Macarrulla, porque aunque participaron 6 o 7 empresas, como él es la figura conocida, porque es un funcionario público, no lo era en ese momento, pero lo es ahora, y no era de él, era de su hijo, pero bueno, él es el funcionario público, entonces ustedes saben el bombardeo mediático que ha caído sobre él. Ese es el corolario, pero desde el punto de vista legal, de ser así, ayudaría mucho a Jean Alain porque es la imputación que yo entiendo que es la principal del expediente, no la única, pero la principal. Claro, hay que ver el curso legal del caso. Pero incluso yo creo que el conocimiento en audiencia de esa auditoría pasó a un segundo plano porque la Procuraduría General de la República autorizó adendas que aumentaron el precio de la construcción de ese proyecto. De manera pues que si eso en sí mismo desbarata toda acusación de la propia Procuraduría General de la República en relación con que se gastó más dinero del que debió haberse gastado, es decir, que no se sobrevaluó. Y estamos hablando de 275 millones de pesos. Es decir, no estamos hablando de una cifra ridícula, estamos hablando de una cifra importante. De manera pues que yo creo que ahí hay mucha hazaña y cada día se ve más. Mira, yo he dicho que una de las cosas que indica que realmente no hay en el Ministerio Público un deseo sincero de adecentar la vida pública y lograr ejemplos aleccionadores para el futuro e incluso para el presente.
la vez que fue detenido, la forma en que fue detenido el ex procurador, cómo se le sacó del edificio que él había ocupado como procurador, esposado, con casco protector, chaleco salvavidas, después de haber sido paseado por todos los pasillos del edificio del Ministerio Público. Si realmente en ese momento, cuando se supo, el presidente que designó a ese Ministerio Público bajo el alegato de que quería una independencia del Ministerio Público, ese Ministerio Público debe haber sido destituido. Porque esa no es una forma de independizar a la justicia. Porque ese tipo, hay que respetar incluso la dignidad de las personas, incluso, incluso como se ha respetado el caso del presunto asesino o el supuesto asesino de Orlando Jorge Mera, y confeso asesino, según las autoridades, que no se le esposó. Bueno, se le esposó cuando se le llevó a audiencia, pero y no se le exhibió como se exhibió en ese caso al señor Rodríguez. Y déjame decirte, si bien la lucha contra la corrupción es importante, la vida de una persona útil como era Orlando Jorge Mera, una persona pacífica, entregada a un cargo público, porque de él se puede decir cualquier cosa, pero nunca se le demostró que había puesto la mano donde no tenía que haber puesto la mano. Ningún escándalo con él, no. Sí, es un tipo además amigable, pacífico, conciliador, que sabía comportarse y que no alzaban incluso la voz. A veces hablaba tan quedo que uno tenía que repetirle, ¿qué dijiste? Yo no sé si tú lo trataste alguna vez. Entonces, totalmente, claro. Sí, entonces yo creo que la vida de una persona vale más que un presupuesto del Estado Dominicano. A mí me claro, parece. es un delito de tipo económico, eso lo hemos hablado muchísimo. Claro. Eso es de tipo económico. Así es. Eso nada que ver. O sea, una cosa es, hay niveles dentro de los delitos penales. Bueno, todos los delitos son penales, pero dentro de los delitos en general, en sentido amplio, no en sentido estricto de crímenes, delitos y contravenciones, sino delitos en sentido amplio, hay niveles, y todo lo que tiene que ver con corrupción, soborno, cohecho, ese tipo de cosas, son de tipo puramente económico, a diferencia de cosas como el asesinato, el homicidio, Claro. golpes y heridas, secuestro, violación, que eso es otra cosa, eso afecta a las personas de manera directa. O sea, Mira, el niveles. impacto internacional de esa muerte, de ese asesinato, ha sido tan fuerte que 20 o 25 ministros de medio ambiente de los 5 continentes están firmando una declaración, digo, de condena a ese, y eso pocas veces se había visto, ¿entiendes? Porque si hay una preocupación actual a nivel universal, es la lucha contra el cambio climático. Y quien tenía bajo su responsabilidad dirigir esa lucha a nivel local, a nivel nacional, era el ministro de Medio Ambiente, como es natural que así sea. De manera pues que ese no es un crimen y no es un hecho que conturba solamente a la sociedad dominicana, sino que tiene un impacto relevante en el ámbito internacional. Así es. Mira, no hemos podido, parece que el invitado ha tenido algún inconveniente. Yo No, tenía el tema Olga está tratando de localizarlo, por eso salió un momento, para ver si lo... Yo, de hecho, para hoy tenía ese tema porque justamente por las declaraciones de salud pública y el invitado que las refuta, por eso lo invitamos a él hoy, no quería tratar el tema, había decidido esperar por él, pero incluso cuando lo contactamos, él dijo como que la entrevista tenía que ser breve porque él está atareado probablemente en función qué de dijo su él? trabajo con esto mismo. Él es Clemente Terrero. Ojalá sí podamos tenerlo, aunque sea esos minutos breves que él dijo. Yo soy amigo de él, pero ¿qué dijo? No conozco su No lo declaración. entendemos, ¿te entiendes? Él es infectólogo. Te voy a decir lo que dijo Salud Pública y cómo él lo refuta, ¿ok? Salud Pública dice, y luego te doy el contexto de por qué lo dice.
Salud Pública, el ministro de Salud Pública dijo que no estamos en una sexta ola de COVID, para nada, o sea, en el país, porque en otros países hay otra situación que luego explicaré, pero que en República Dominicana no estamos en una sexta ola de COVID. Y Clemente Terrero, hoy, un infectólogo muy conocido, ha sido presidente del colegio, ha sido director de Robert Reed, refuta esas declaraciones diciendo que sí, que en República Dominicana sí ya estamos en una sexta ola de COVID, solo que es más light. Él usó la palabra light, pero lo que quiere decir es que no es grave, Que no es letal. Correcto, es leve, pero que sí estamos en una sexta ola. ¿A qué viene el tema? O sea, ¿por qué Salud Pública toca el tema hoy? ¿Por qué los periodistas están preguntando a los médicos y al ministerio sobre este tema hoy? Bueno, en estos días ha habido un disparo un poco desproporcional de los datos epidemiológicos. Yo lo comenté la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí. Y en apenas una semana como que las cifras aumentaron mucho. La positividad de hoy, por ejemplo, está en un 19%, es mucho. Y la promedio del último mes está casi en 9. Casi en 9. Estamos hablando de que en abril estaba en 1. Y en mes y medio de 1 a 9, si tú lo calculas desde el punto de vista porcentual, es mucho. Sin embargo, tal como dice el mismo doctor, de que es leve o light, como él lo dice, eso se evidencia también con los mismos datos, porque la letalidad sigue en lo mismo, 0.74%. En ventiladores, según el boletín, solamente hay 2. Pero en cuidados intensivos, aunque ha habido un ligero aumento, es un 5% de personas en cuidados intensivos, y la ocupación hospitalaria ha habido un ligero aumento, pero es un 8%, lo que significa que es un porcentaje bajo, que hay mucha capacidad disponible, tanto de ventiladores como de camas en cuidados intensivos, como de camas en la red hospitalaria. ¿Qué dice la comunidad médica internacional, o sea, la Organización Mundial de la Salud y demás? Que parece que hay una nueva subvariante de Omicron, que vino de Sudáfrica y que ya está en Portugal, que está en Alemania, que está en España y en otros países donde sí se ha confirmado una efectivamente sexta ola. Hay países que han tomado medidas porque se han disparado los números, en China han tomado medidas, en varios países han vuelto a la virtualidad, han cerrado colegios, pero los números que tienen allá no son los que tenemos aquí. O sea, lo que tenemos aquí sí están subiendo, pero no a los niveles en los cuales la OMS recomienda esa clase de medidas. Sí está pasando en Argentina, sí está pasando en Chile, está pasando en Uruguay, incluso hay países de América Latina que han vuelto después de haber salido a esa lista que hace Estados Unidos, el Departamento de Estado, de colocar ciertos países de alto riesgo. Uno de ellos, México. México había salido de esa lista y en el día de ayer lo volvieron a colocar. Entonces, ¿para qué digo todo esto? ¿Para alarmar a la gente? No, para nada, porque estoy diciendo la parte buena. Estoy diciendo que es tan leve que la letalidad no ha subido ni medio punto y que la ocupación hospitalaria está súper bajita y nada más hay 2 ventiladores en uso y que el intensivo está súper bajito. Estoy diciendo eso para que la gente sepa que está subiendo, aunque sea algo leve, y se cuide para evitar que se dispare a unos niveles que forcemos a las autoridades por estar de descuidado nosotros como población a tener que tomar medidas odiosas que a ninguno de nosotros nos gustan. Para eso que lo estoy diciendo, no para que se vuelvan locos, ni para que se alarmen, ni para que digan que uno está motivando el pánico, ni mucho menos. Para eso que lo estoy diciendo y que sepan lo que está pasando en el resto del mundo, porque esto es un país que recibe muchos turistas. Claro, yo quería que lo habláramos con un médico como el doctor, porque uno lo que hace es leer información, leer a los expertos, tratar de interpretarla y compartirla con ustedes. Pero a fin de cuentas, los que estudiaron medicina fueron ellos. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de conversar con un experto, ojalá sea pronto esta semana, pues ya ellos podrán abundar en detalles más técnicos que los que yo les di. Eso era el tema que le había traído para hoy, Miguel y Olga. Bien, bueno, no, simplemente por último, de mi parte con ese tema, yo creo que
si bien puede aumentar y aunque existe una dicotomía incluso dentro de las mismas autoridades del gobierno, por un lado tenemos a Clemente Terrero diciendo que esto es una nueva ola, mientras que hace unas semanas las autoridades del gabinete dijeron que no en salud pública, que esto no es una nueva ola. Yo considero incluso en ese escenario que no hay mayores problemas para mí. Yo creo que con el tema de la vacunación lo que se debe hacer es seguir insistiéndole a la gente que se ha detenido, ha tenido un frenazo impresionante, pero que la gente que falta por vacunarse o reforzarse con alguna dosis que lo haga, porque yo creo que llevamos un camino bastante amplio recorrido con el tema de vacuna y COVID, y creo que debemos estar vigilantes, pero no tampoco dejarnos llevar por el pánico en ese tema. Miren, yo quería tratar un tema. Vamos a una pausa. ¿Vamos a la pausa? Bueno, ya son las 44. Sí. Bueno, pues vamos a la pausa, Leila. No, Gabriel, el jefe de las pausas aquí se llama Gabriel Dávila, así que toma el control, Gabriel.